No se puede frenar, al menos por ahora, los incendios en Córdoba. Hay desesperación de los habitantes de las localidades afectadas. El clima no ayuda, el fuego avanza sobre las poblaciones. Miren esta imagen que de algún modo resumen lo que pasa incluso ahí al costado de una de las rutas de Córdoba. 200 dotaciones de bomberos, hay focos de incendios en Punilla, Calamuchita, Salzacate. Hay evacuados, por supuesto, y crece el número de personas que dejan sus casas de manera voluntaria tras los incendios que arrasan, como vemos, sin cesar y sin poder ser combatidos. Es difícil que cuando se producen estos episodios, que veremos después si tienen un origen natural o intencional. Con el viento como principal enemigo, ya 16.000 hectáreas de la provincia de Córdoba fueron arrasadas por el fuego en el peor incendio de las últimas décadas. Hay muchos focos de incendio, algunos están dominados, otros no. Hay casas quemadas, hay barrios que están aislados. No tenemos la hipótesis de la especulación inmobiliaria, tenemos la hipótesis de que hay gente que por negligencia hace un contrafuego o quiere quemar una hojita o quiere hacer un asadito y el fuego se descontrola, o en algunos casos encontrar covidones, que yo le voy a utilizar una expresión que usted pido que me disculpe, pero hay que ser muy hijo de puta para hacer eso. Nosotros tenemos declarada la emergencia ambiental firmada por este ministro que le habla desde el 24 de mayo al 31 de diciembre por la cantidad y el riesgo extremo que hay de incendio en la provincia de Córdoba. Pero quiero dejarle en claro algo, Rolando. Nosotros estamos viviendo la situación climática quizá más desesperante de las últimas 2 décadas. Todas las herramientas y todos los recursos están buenos siempre. Mira, el otro día teníamos los recursos, eran 4 helicópteros y 3 aviones y no lo podíamos usar. No pudieron levantar todo el día vuelo y teníamos los recursos. Nosotros tenemos una ley, que es la ley de bosques, que lo que está claramente como rojo, más allá que pueda lamentablemente suceder un incendio, no se cambia el uso. Así que no tendría ninguna razón de ser provocar un incendio sobre algún lugar porque no hay cambio de utilidad. Los propios bomberos nos decían que el fuego no tenía lógica, claro, que se iba generando con una lógica. A contraviento incluso nos ha tocado a nosotros. Claro, exacto, no tenía lógica. Entonces, claramente había personas prendiendo fuego. Nosotros estamos conectados al Plan Nacional de Fuego y después viene el Plan Nacional de Fuego y trae toda la logística. Claramente, tenemos aviones, tenemos helicópteros. Después gobernadores también que estamos en el Plan Nacional de Fuego. Nosotros ayudamos a otros y otros nos ayudan a nosotros. Queremos destacar especialmente la labor de los bomberos voluntarios de Córdoba y del personal de las fuerzas de seguridad que están poniendo el cuerpo para proteger a los ciudadanos. No hay nada más heroico para un hombre que arriesgar la vida por sus compatriotas. Y también agradecer, por supuesto, al gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Yarlora, por el trabajo conjunto que estamos haciendo para mitigar la situación allí en la provincia con respecto al fuego. Hay un gobierno provincial y un gobierno nacional plenamente abocados a contener la situación. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Una vez más abrimos Redacción Abierta para, como decimos siempre, poner un poco el pie en el freno y analizar a través de nuestros espacios informativos. Hasta hace un ratito nada más en la Crónica Central les hemos estado informando sobre la actualidad de los incendios. Lo que queremos hacer ahora es quizás frenarnos en esta vorágine, porque obviamente de lo que hablamos ahora actualizamos la situación, vemos cuáles son los focos activos, pero queremos frenar un poco y analizar los por qué, bueno, de un 6º día consecutivo de incendios, los por qué de que en este 2024 ya se hayan quemado en estos incendios en septiembre, ya me van a corregir acá, pero cerca de 25.000 o más hectáreas, y estaríamos hablando ya de la mitad de lo que se quemó el año pasado, 16.000 solas en los incendios que empezaron en esta última etapa, en estos 6 días, y empezamos hoy con 4 focos activos en diferentes puntos de la provincia, quizás por una cuestión a veces mediática. Vieron
bueno, se le da más importancia a aquellos incendios que tienen que ver o que están en más cercanía con las grandes ciudades. Pero recordemos, hay incendios que están afectando la zona de Chancaní, hay incendios que están afectando la zona de Villa Berna y después, obviamente, otro muy fuerte, muy grande, que está en la zona de la Ruta 38, que empezó en la zona de Capilla del Monte, Dolores, San Esteban, y que ahora deriva para el lado de Ascochinga, de La Granja. Dije muchos por qué, podemos analizar los por qué, de cómo se inician, el por qué no se los puede frenar, cuestiones climáticas, responsabilidades políticas, es un poco lo que tratamos de hacer acá, ampliar un poco el panorama. Por eso los hemos invitado. Por un lado, Pedro Jauregui Berri, que es especialista en ecología del fuego, investigador en el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal. Ezequiel Di Tofino es investigador, profesor y químico. Y Darío Ávila, abogado especializado en Derecho Ambiental. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Hola, Martín. A ver, Pedro, apelando a tu conocimiento, especialista en ecología del fuego, podemos decir, bueno, causas múltiples, combinación climática, pero también nos preguntamos por qué llevamos un 6º día consecutivo de fuego y todavía no lo podemos frenar, ¿no? Bueno, sí, las causas son múltiples, hay decenas de posibles causas de inicio de los incendios. En esta época del año se da la combinación climática para que esas fuentes de ignición generen los incendios, mucho más que en otras épocas del año. Y me parece que hay un factor climático preponderante en cuanto al efecto de los incendios y a la dificultad para apagarlos. Siempre se depende de que esas condiciones acompañen un poco para disminuir la intensidad de los incendios y que los bomberos puedan suprimirlos finalmente. ¿Los recursos alcanzan? ¿Los que hay? ¿Siempre faltan? Uno se pregunta también, bueno, en estas ocasiones, ¿no? Yo creo que... ¿Dónde o cuántos recursos harían falta? La región propensa al fuego de Córdoba es enorme. El área propensa a incendios en esta época es enorme. Cuando los incendios, estamos en años en donde hay pocos incendios o la superficie quemada es poca, como ha pasado en algunos años, que no superó las 10.000 hectáreas o está más o menos por ese número, y los focos son pocos, todo parece bien encaminado y encarrilado. Cuando pasa lo de este año, que aparecen focos en distintos puntos de la provincia al mismo tiempo, se vuelve mucho más incontrolable y empiezan a surgir problemas y conflictos, ¿no? Entre las distintas personas involucradas. Supongo que es normal que pase eso cuando la escala del problema es tan grande, ¿no? Totalmente. Bueno, vamos a hablar de eso porque obviamente en las últimas horas se han conocido agresiones a personal actuante, tanto de la ETAC, de los bomberos voluntarios. Ezequiel, desde tu materia, ¿cómo lo ves? Bueno, es complicado, digamos, yo lo estoy llamando un poco la naturalización de la catástrofe. Es como que ya se asume todos los años, pasa lo mismo como si fuera ya algo normal y esperable. Cada año se muestra un panorama bastante más agudizado debido a los daños previos que no se alcanzan a recuperar y al daño posterior que puede llegar a generar, que va a generar, digamos. Yo que me dedico a la parte de cuencas hídricas y toda la provisión de agua en Córdoba, después cuando vengan las precipitaciones, estamos ingresando en el ciclo de la Niña, que implica escasez de humedad, escasez de precipitaciones. Las pocas precipitaciones que haya va a arrastrar por escorrentías todas las cenizas que proveen de nutrientes para las algas y organismos que ya están lamentablemente instalados, consolidados en los espejos de agua, que proveen de agua a la población, y no va a ingresar volúmenes de agua significativos como para diluir el problema, además de que las cuencas ya están colmatadas por los sedimentos de problemas semejantes de años anteriores y que complican el panorama, bueno, de manera significativa. Hemos hecho poco, por lo que decís. Bueno, están colmatadas por eventos anteriores, o sea que es otro punto también en donde tenemos un pendiente, ¿no? Totalmente, por eventos anteriores y por falta de gestión en el tratamiento de esos factores que están instalados y se podrían venir trabajando, porque tampoco es un tema que se haya manejado de manera aislada, se ha mencionado en varias oportunidades, yo he tenido la posibilidad de mencionarlo también en varias oportunidades, y eso sigue estando en la misma posición que hace años atrás. A ver, un ejemplo... Bueno, por ejemplo, los procesos de dragado que se podrían haber hecho sobre el San Roque, claro. Durante el 2020, que no hubo movilización de personas, pero las actividades gubernamentales de gestión y de infraestructura estaban en marcha, no se hizo. Y era la oportunidad, pero más que propicia para hacerlo. Entre esas, muchas otras, ¿no?
Claro. Pero bueno, tampoco se hizo. Y es justamente la gestión de gobierno la que tiene la infraestructura y las herramientas para poder hacerlo. Y los asesoramientos de profesionales que estamos dedicados a eso también. Entonces por ahí falta un poquito de planificación, de prevención, siempre se va sobre la marcha, sobre lo que va sucediendo en el momento. Entonces se abren focos y se dan situaciones como esta que son impactantes, son dolorosas, pero no llaman la atención, porque es esperable que con la falta de esas actuaciones pertinentes, precisas, significativas, sucedan cosas como esta o peores. Darío. Nosotros venimos advirtiendo desde hace tiempo que claramente la situación actual habla por sí mismo de un fracaso total en materia de políticas públicas en cuanto a la gestión y el manejo del Plan Provincial del Fuego. Creo que es urgente hacer una crítica hacia el interior del gobierno provincial y un necesario cambio de paradigma respecto a la forma en que se está manejando, implementando y gestionando este plan provincial. Yo creo que hubo una época, y creo que esto ya lo hemos hablado en otra oportunidad, una época exitosa del plan de manejo que tuvo que ver con la creación de sistemas de prevención, el sistema vigía, el reforzamiento de las actividades de los bomberos y demás, y que fue todo un paradigma respecto de la forma de abordaje y que lamentablemente se abandonó. Hubo una decisión de parte de las gestiones, digamos, que hace 20 años que vienen gobernando nuestra provincia, y que a partir de allí se tomó la decisión de cambiar ese paradigma de abordaje para transformarlo en un programa de abordaje reactivo y no preventivo. Es decir, hoy se está actuando directamente sobre el fuego ya declarado y sobre todo agravado por las situaciones que acaban de señalar aquí la gente presente en el panel. Hay una situación de extrema vulnerabilidad ambiental que hace que toda situación de degradación o afectación al ambiente se potencie y se torne cada vez más extremo. Y el incendio no escapa a esa regla. Entonces, si no hay un cambio urgente de paradigma y el gobierno vuelve a reasumir una política absolutamente de prevención, vamos a seguir lamentando cada vez más pérdida de masa boscosa. Mira, quiero recuperar lo que habías dicho vos, porque habías venido a este mismo piso y habías advertido de eso. Una cuestión que se empezó a hablar ahora cuando le preguntan a los responsables de manejo del fuego por qué desactivaron la cuestión de los sistemas de vigías. Dicen, bueno, hay tecnología que los reemplaza. Está visto que no. Quiero que me digan, a ver si en la materia de cada uno, a ver si en realidad se está queriendo desviar o no la discusión, porque la verdad que a mí me llamó mucho la atención que se reactive por parte del gobierno provincial este pedido de penas más graves, impulsar proyectos, cuando tenemos el fuego encima. Digo, hablar de proyectos de ley parece un poco tribunero, para mi gusto, pueden estar en desacuerdo, pero fíjate lo que decía el gobernador de la provincia con respecto al tema del uso de suelo, cuestión que motivó algunos tuits entre la expresidenta Cristina Fernández y un ministro del actual gobierno nacional, y también al endurecimiento de penas. Esto decía Yarlora. Que es la ley de bosques, que lo que está claramente como rojo, más allá que pueda lamentablemente suceder un incendio, no se cambia el uso. Así que no tendría ninguna razón de ser provocar un incendio sobre algún lugar porque no hay cambio de utilidad. Esto me parece muy bueno aclararlo, ¿no? Nosotros en Córdoba eso no existe. En Córdoba no tiene que ver que uno pueda provocar un incendio donde había un bosque y después, bueno, como se quemó, pueda pasar a tener otro uso. No, no hay cambio de uso en Córdoba. Entonces hay que descartar esa hipótesis, por lo menos en nuestra provincia. Con lo cual, aquellos que han prendido el incendio o a veces por error o por... Bueno, tiene que caerle toda la pena de la ley. Yo lo que estoy pidiendo es que ampliemos la escala penal, esto es de ley de fondo, o sea, el Congreso Nacional, porque lo que está pasando es que algunos dicen, bueno, fue doloso, fue culposo, pero en definitiva las penas son tan bajas, inclusive no hay sanciones tampoco económicas. Comenzó a virar para ese lado la discusión. ¿Qué dicen, Darío?
Parece ser que cuando hay una crisis sobre determinados conflictos de naturaleza social aparecen estas reacciones como espasmódicas. Lo mismo pasa con el tema seguridad. Cuando vuelve a tomar repercusión el problema relativo a la seguridad, se vuelve a hablar de elevar la edad juvenil como para empezar a ser responsable cada vez a personas de más corta edad. Y acá parece que se repite esa regla de pedir, digamos, cada vez mayor punibilidad para aquellos que pueden estar involucrados en un hecho de estas características. Y yo plantearía a la inversa. Yo quisiera que por lo menos tuvieran la osadía y la decisión política de implementar las leyes que ya están vigentes. El incendio es un delito, está tipificado por el Código Penal, el artículo 186 prevé una pena de 3 a 10 años. Digo, tirar la discusión nuevamente es como para reavivarla, porque en realidad hay una penalidad. Existe claramente. Dice el gobernador, son muy bajas las penas. Yo diría que primero que intente aplicar las que ya están, las existentes, para ver que si hay algún cambio de conducta, por lo menos. Hay un estudio del Poder Judicial del año 2010 y al 2015 que han hecho un relevamiento respecto de las causas penales que se han iniciado. El propio Poder Judicial, la Escuela de Estudio y de Proyectos Judiciales ha hecho un relevamiento. También después del 2020, cuando se dio aquel hecho tan lamentable, que fue el tema de los incendios en Yacanto, vuelve a aparecer y bueno, el Poder Judicial da una respuesta y dice, bueno, hicimos un relevamiento y durante el año 2010, el periodo 2010-2015, se instruyeron 24 causas penales, 44 imputados, 1 condenado, 16 liberados por prescripción, es decir, el transcurso del delito los liberó, ni siquiera se investigó. Entonces, digo yo, ¿por qué no se refuerza eso? ¿Qué ocurre con el fiscal general de la provincia? ¿Qué pasa con los fiscales con estos delitos que tienen semejante notoriedad? ¿Por qué no actúan de oficio como actúan con el común de los delitos? El robo, el hurto, el fraude, el homicidio, intervienen de oficio. ¿Qué pasa con los incendios? ¿Por qué no intervienen de oficio? ¿Qué pasa con la Fiscalía General? ¿Por qué no se instruye? ¿Por qué no se fortalece esa actividad? Para vos no sería necesario. Ezequiel, Pedro, a ver, hablaba otro punto el gobernador ahí, que es el tema del cambio de uso de suelo. Y en esto también entra lo que siempre hablamos y parece de moda hablarlo ahora, la planificación, ¿no? Lugares en donde, bueno, se sigue construyendo, se sigue avanzando y, bueno, hoy se ven afectados, ¿no? Bueno, justamente en materia ambiental, que me vengo dedicando hace tiempo y sobre todo a las cuencas hídricas, la ley de bosques, si uno analiza la parte estrictamente que hace a la cuestión de más allá del miramiento legal, el miramiento ambiental, desprotege todo aquello para lo cual está concebida y debería proteger. A nivel provincial se establece esta cuestión de aumentar las penas. Si se aumentaran las penas o si hicieran, digamos, uso de las leyes que ya existen, esto no sucedería y no en cada vez mayor envergadura. Y la legislatura de Córdoba se encargó de aprobar el RIGI a nivel, digamos, avalarlo a nivel local para las grandes inversiones, algo que está consolidado a nivel nacional. Claramente esto está previsto, está predeterminado para que después donde eso de que no hay cambio del uso del suelo se termina dando el cambio del uso del suelo y se termina generando un emprendimiento inmobiliario en zonas donde no debería haberlo y incluso en los distintos municipios y comunas se permite justamente por cuestiones X, políticas, económicas, acuerdos, que se construya zonas habitables donde hay zonas, donde esa zona es fácilmente incendiable. Entonces el problema no es que no solo no hay una planificación, no solo no hay una inversión adecuada en la infraestructura, sino que no pueden llegar los cuerpos especiales para trabajar porque justamente hay construcción y hay población donde no debería haberla. Entonces eso complica el panorama de manera significativa por desarrollo urbano donde no debería estar y en condiciones óptimas. Claro. En este marco de situación, aún menos. Entonces es lamentable que la población tenga el fuego en el patio de su casa. Sí, el tema no es que preguntarse por qué llegó el fuego hasta ahí. El tema es preguntarse por qué llegó el fuego hasta ahí y qué hace una población ahí, donde no debería estar. Bueno, podríamos seguir hablando del tema al lado de las cuencas de los ríos, al lado de los lagos. Correcto. Y demás. Pedro, ¿cómo lo ves vos? Sí, creo que coincido con la visión de Ezequiel y de Darío en que hace falta una visión más integral del problema. La prevención me parece que podría reforzarse en muchos aspectos. Prevención que incluye esa planificación urbana. Hay muchísimas zonas de interfaz en las zonas conflictivas de incendios que están directamente correlacionadas con la ocurrencia de los incendios.
y que se podrían planificar de otra manera para que no se den esas situaciones. Al menos que la gente sepa el riesgo que corre, que la casa esté ubicada en ciertos lugares y planificar de otra manera para que el acceso y la logística en caso de que ocurra un incendio sea diferente, sea mucho más simple. Ahí tienes un punto interesante, digamos, bueno, ya se hizo, digamos, viste como uno diría en la casa, el moco ya está. Bueno, sí. ¿Cómo lo remediamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Porque vos tirás un punto interesante. Bueno, mira, se construyó en este lugar. Pienso en los incendios que había hace años atrás en el Valle de Calamuchita, zona con mucho pino y demás, donde antes era bosque y ahora hay casas en el medio. Sí. Bueno, ¿qué se hace con eso? Bueno, por eso digo que a veces uno da por sentado que no va a ocurrir el incendio donde uno vive, pero las zonas de riesgo están identificadas, se han hecho algunos mapeos de eso, no sé el nivel de detalle, pero me parece que esa es una forma de avanzar, que con el nivel de detalle más fino posible se sepa cuál es el riesgo y que cada uno de los municipios tenga disponible esa información para que el planeamiento urbano sea teniendo en cuenta ese riesgo de incendios y trabajar en los otros aspectos que es la supresión de los fuegos cuando ocurren, que es medio lo que decía Darío, que es lo que se trabaja más ahora como reactivamente controlar los incendios más que prevenirlos o manejarlos, incluso el fuego como herramienta para disminuir el riesgo de incendios catastróficos, y la investigación, que es la otra rama también de la ecuación, para tener más información necesaria desde el punto de vista ecológico y socioecológico. También el impacto de los incendios es más, tiene una visión muy antropocéntrica, con razón para nosotros, porque impacta sobre la infraestructura, sobre las viviendas, en el peor de los casos cuesta vidas, o contaminación de las cuencas, cosas que son muy importantes para el funcionamiento de la sociedad. Vemos rutas cortadas, aeropuertos cerrados. Tiene un impacto muy grande, socioeconómico y ecológico, si no se respeta ciertos límites, ciertos umbrales que existen naturalmente para convivir con el fuego de una forma más sostenible, ¿no? Quiero recuperar otro tramo de las palabras del gobernador Yarlor. Esta mañana dio una entrevista al periodista Reinaldo Sietecas en Radio Con Voz. Esta cuestión de la tensión, prácticamente lo que venimos hablando, ¿no? Bueno, hacer cuestiones más planificadas, no urbanizar en ciertos lugares. Y es como que el gobernador habla de la tensión. Bueno, nosotros, es una locura aquel que prende fuego para pensar en un emprendimiento inmobiliario, el avance del agronegocio, dice, pero tampoco se puede volver a los que más o menos le dijo el gobernador, estar en contra del progreso. Quiero que lo escuchen y después lo charlamos acá. Nosotros entendemos el desarrollo vinculado al desarrollo sustentable, y claramente por el cambio climático, que no solo el cambio climático, sino también el agotamiento de los recursos, y cómo hacer una economía que pueda utilizar con el diseño, con nuevos materiales, para no ser una economía lineal y extractiva. Hay una idea clara de que, bueno, uno puede hacer cualquier cosa con la naturaleza, y la naturaleza por sí mismo, que esa es la teoría que están defendiendo, que por sí mismo se va a acomodar como hizo siempre, y entonces uno puede hacer cualquier nivel de destrucción y no ambiental, y que no pasa nada, y que la naturaleza va buscando por sí mismo su remedio. Y del otro lado, aquellos que sostienen que se puede volver a una situación prácticamente de la vida predesarrollo, ¿no? Eso tampoco hoy tiene sustentabilidad, porque la gente, el progreso trae beneficios para los humanos. Entonces, nosotros estamos en un modelo que se llama de economía circular, que reconoce los dos aspectos y que va justamente por el desarrollo, pero con sustentabilidad, entendiendo claramente que hay un cambio climático. Bueno, otra de las tensiones que siempre se intenta, una, la que decíamos al principio, la punitivista, y otra, bueno, desarrollo versus atraso. ¿Hay desarrollo con sustentabilidad en Córdoba, Pedro? Bueno, diría que tal vez sea un objetivo,
pero la situación ambiental en general pienso que no es la óptima, no solo en Córdoba, en el país en general extraemos muchísimos recursos que necesitamos para vivir, pero no hay un enfoque al menos completo de esa sustentabilidad de la que habla el gobernador. Falta mucho para mí para llegar a ese esquema en donde yo extraigo algo de la naturaleza y me aseguro de que ese recurso sigue existiendo en el tiempo. Hay muchísimo por hacer desde mi punto de vista. Mientras tratamos de llegar a ese punto, los ecosistemas se siguen degradando, así que es una cuestión de tiempo, ¿no? Y de recursos puestos para llegar a ese punto. ¿Ezequiel? Bueno, creo que lo de la economía, por ahí, con la intención de pintarnos de verde, se plantean estas cuestiones, coincido con Pedro en esto, de economía circular está no muy bien entendida, no muy bien abordada. Se aplican métodos y cuestiones, pero por ejemplo, para reciclar una remera se hace falta 10 veces mayor cantidad de agua y habría que hacer una nueva. Eso no es economía circular, claro. Ni es verde, ni mucho menos. Y ya presentan una falacia en lo que habla el gobernador. Ya hay una falacia de la falsa dicotomía. Avance o progreso o atraso. ¿Por qué son esas dos pautas? Él lo presenta de esa manera o se presenta de esa manera por una cuestión de conveniencia, pero no necesariamente son esos dos puntos o no de esa forma. En Córdoba se está intentando hacer esto de la economía circular, esto de una economía verde, pero bueno, claramente las pautas y los mecanismos en los que se intenta querer arbitrar o poner en marcha no está lejos de ser lo que implica una economía circular, como te decía recién, o sea, se aplican métodos o mecanismos tales como, bueno, reciclamos fibra, reciclamos prendas y demás, pero se usan 10 veces más cantidad de agua, se utilizan 10 veces más cantidad de recursos o de materias primas, entonces eso no es economía ni circular, ni permite revertir, digamos, ni el impacto, ni el gasto, ni qué se hace con el tratamiento de los residuos, que eso también está bastante poco claro. De hecho, está generando un impacto cada vez mayor en cercanías del San Roque, digamos, hay vertederos de residuos electrónicos, así lo ha abierto. Entonces, antes tenía que medir parámetros físico-químicos, microbiológicos, y ahora tengo que establecer a ver si hay presencia de metales pesados. Claro, la verdad. ¿Darío? La verdad que el concepto, la idea de desarrollo sostenible es un caballito de batalla que vienen utilizando las gestiones bastante habitualmente, y me parece que está bueno hacer un repaso cuando surge el concepto o la idea de desarrollo sostenible, porque es fácil hablar de desarrollo o progreso y retraso y sin afincar al concepto o a la idea que encierra esto del desarrollo sostenible, que aparece un poco en reacción para poner límite a aquella idea antropocéntrica que decía que el hombre estaba por encima de la naturaleza y que por lo tanto podía usar y abusar de ella cuanto quisiera sin ningún tipo de límite o restricciones porque los recursos eran ilimitados y podíamos explotarlos hasta cuanto quisiéramos. Frente a esa crítica, digamos, aparece aquellos portadores de la economía verde, de los nuevos pactos verdes y demás, este concepto o la idea de desarrollo sostenible, y que dice, bueno, es necesario, es un derecho esto del desarrollo y el crecimiento económico, pero para que se configure de manera tal, tiene que cumplirse con 3 aspectos fundamentales, o 3 dimensiones, que es una dimensión ambiental, una dimensión social y una dimensión económica. Es decir, eso deberían ser las 3 patas sobre las cuales construir el concepto de desarrollo sostenible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Y bueno, primero, que el desarrollo va a ser sostenible en la medida que se ajuste a una equidad social y que no exista, por ejemplo, pobreza, que no genere hambre. Será también cuando se preserve o se conserve el punto de vista ambiental, es decir, se respeten los ciclos de la naturaleza y no haya sobreexplotación de los recursos, y desde el punto de vista económico cuando sea eficiente ese progreso que nos están proponiendo. La realidad pero uno que es detractor de esa idea que explicás muy bien, Darío, te dice, bueno, pero vos me trabas, por ejemplo, algo que hemos hablado más de una vez en este programa, que es como cierta expansión de la frontera agrícola va a traer más progreso. No me la trabes porque, digamos, vos me decís, che, hay que preservar el ambiente, pero si yo no siembro más voy a tener menos recursos. No, pero bueno, entramos todos ahí como en un círculo vicioso
que en realidad también está generando nuevas narrativas atrás de todo eso. Porque el extractivismo y este planteo que vos me hacés es real. Pero fíjate vos, en el caso Argentina, el caso Córdoba... Se entiende la ironía, ¿no? Sí, Porque digo, claramente. El avance de la frontera agropecuaria no resuelve el hambre, ¿no? Y ahí va la crítica. Claro. Cuando vos sostenés la idea de crecimiento y de desarrollo y lo haces pura y exclusivamente sentado sobre la pata económica, Claro. por la eficiencia económica, porque el agronegocio, la sojización me genera el ingreso de divisa y con eso puedo pagar la deuda, puedo atender. Y lo que se está ocurriendo con la idea del desarrollo sostenible es que se están desatendiendo, se están incumpliendo con los otros dos objetivos. Es decir, si no cumplís con las tres patas, claramente el desarrollo deja de ser sostenible. Y claramente esto está pasando. Entonces, no se cumple con la mirada social porque este progreso, este desarrollo genera exclusión, genera víctima, genera desarraigo, genera impactos en la salud, genera impacto en el ambiente y también se afecta desde el punto de vista sociológico. Esto que hay desplazamiento de comunidades por la disputa por los territorios. Entonces, hay toda una idea de un falso desarrollo que nos quieren involucrar para seguir sosteniendo, justificando este modelo extractivo. Más que claro. Me queda poco tiempo, pero como siempre, a ver, lo decimos acá, bueno, ciertas situaciones no se previenen, es también una materia a tomar en cuenta, digo, para tener en cuenta para más adelante, una vez que apaguemos el fuego o no, seguirá por cuántos días más y ya ni sabemos. Prevención, ¿qué hacer con las cuencas hídricas que quedan bastante dañadas? Bueno, ¿qué hacer con ese bosque para remediarlo? Tengo más o menos un minutito y medio para cada uno. ¿Darío? Sigo insistiendo por lo que me toca desde mi punto de vista. Sería importante que el gobierno de Córdoba empiece a cumplir con el artículo 40 de la ley 26.331 de presupuesto mínimo, que dice que siempre que se produce un hecho de incendio, la autoridad de aplicación local, es decir, el gobierno de Córdoba, más concretamente el Ministerio de Ambiente, tiene la obligación de tomar todas las medidas necesarias para lograr la restauración y recuperación de ese bosque, manteniendo la categoría que tenía de acuerdo al ordenamiento territorial. Entonces, si el gobierno de Córdoba no empieza a cumplir con esa obligación de restaurar todos estos bosques que hemos perdido con motivo del incendio, de preservar la zona y hacer una evaluación posterior al incendio para ver si es posible la restauración natural o si no, si es necesaria la intervención del hombre a través de un plan de forestación o de reforestación, pero necesitamos urgentemente que se empiecen a cumplir con los preceptos legales. Pedro. Coincido en que hay que ajustar cuestiones como la prevención que decimos antes para reducir al menos muchas de las causas de los incendios que tienen que ver con incendios accidentales o negligencia o cuestiones de infraestructura que han causado incendios, como ha pasado en algunos años. Me parece que todo lo que se pueda trabajar para disminuir esas fuentes de ignición y llevar los incendios a un nivel ambientalmente o ecológicamente aceptable desde el punto de vista de cómo funcionan los ecosistemas de Córdoba y cuánto fuego pueden tolerar, me parece que es una de las cosas fundamentales para hacer. Otras causas son mucho más difíciles de controlar porque tienen que ver con incendios intencionales que tienen otros objetivos por detrás, ¿no? Mucho más difícil. ¿Ezequiel? Bueno, creo que direccionar la infraestructura, las energías y los recursos al mantenimiento de lo que nosotros ya tenemos como espejos de agua y las cuencas en las condiciones en las que están, la pertinencia de las inversiones va a ser fundamental y además de mucho menor costo que otras, como por ejemplo, y es un tema aparte, el acueducto del Paraná, que ha quedado ahí y que es un tema bastante recalcitrante y que no nos tenemos que estar olvidando y tenemos que estar atentos. La pertinencia de los trabajos de investigación, monitoreo que no se hacen y poner en práctica muchas de las pautas de solución que se vienen presentando desde investigadores, instituciones y demás que aportan. Sin hacer caso omiso de estas cuestiones, eso va a permitir que la calidad, no solamente las condiciones de las cuencas hídricas y del ecosistema de Córdoba en general, sino que los niveles de provisión de agua a la población y la calidad de agua que nos está llegando a todos sea, aceptable o mejor. Les agradezco a los tres. Ahora estamos en Redacción Abierta. Gracias. Era la idea, tocar otro punto de los incendios. Parar un poco en esta vorágine en la que muchísima gente sigue trabajando para combatir el fuego y detenernos a pensar
qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se puede hacer mejor de aquí para adelante. Pausa, redacción abierta, ya seguimos.